Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Este es el episodio 150 y qué bueno que estás aquí. Nosotros hace 3 semanas que no podemos subir un episodio. La razón es que las primeras 2 semanas fue que nos tomamos un descanso, pero la semana pasada no subimos ningún episodio por causa del huracán Fiona que pasó por aquí, por Puerto Rico. Y hoy, en ese sentido, quiero tocar el tema, quiero que podamos pensar un poco sobre si el sufrimiento nos hace a nosotros bien. Y la razón de esto es porque nosotros aquí en Puerto Rico desde el 2017 venimos atravesando una serie de eventos que han sido históricos para nosotros aquí en la isla, pero que han traído grandes problemas y sufrimientos a la población de nuestro país. En el 2017 entró a Puerto Rico el huracán Irma, seguido después por el huracán María, el cual destrozó mucho de la infraestructura de nuestro país y hubo mucha pérdida en ese tiempo, mucha necesidad que de hecho todavía se está sufriendo las consecuencias de ese huracán 5 años después. Luego de eso vinieron los terremotos que también impactaron al sur de nuestra isla. Y también no solamente en el área del sur, sino que se sintió en diversas áreas de la isla y también provocó grandes daños y grandes problemas. Luego de eso vino el COVID-19 y con él vinieron lo que en inglés le dicen los lockdowns, ¿verdad? Las cuarentenas. Hubo ciertas cuarentenas donde las personas nos tuvimos que encerrar en nuestros hogares. De hecho, parte de esas cuarentenas, lo que surgió de esas cuarentenas fue este podcast, estos episodios que nosotros hacemos surgieron de esas cuarentenas. Así que sí salió algo bueno, pero fue un tiempo bien difícil. Además de eso, hemos tenido que en este tiempo aprender a coexistir con el COVID-19, que no se va a ir para ninguna parte, sino que ahora tenemos que vivir con él. A principios de este año tuvimos un apagón a causa de una explosión que hubo en una central eléctrica. Y pues ahora llegó el huracán Fiona y Puerto Rico está tratando de recuperarse. Yo tengo la oportunidad de grabar este episodio, pero mientras estoy grabando este episodio, todavía hay muchísimos hogares, muchísimas miles de personas que aún no tienen servicio eléctrico en sus hogares y otras miles que tampoco tienen servicio de agua potable en sus hogares. Así que estamos en medio de esta problemática. Y entonces este es el tiempo en donde uno usualmente se cuestiona sobre sus creencias. Y en ese sentido, pues creo que es importante, es pertinente poder hablar de este tema. Porque todos estos eventos que he enumerado aquí es lo que se conoce como el mal amoral. Y entonces, pues, es un momento oportuno para que el problema del mal haga que cuestionemos nuestra fe. El mal amoral es aquel mal que es producido por la naturaleza o por eventos que están fuera del control de seres volicionales, seres con intención. Es el otro tipo de mal. El mal moral sería el mal que personas con intencionalidad provocan, ¿verdad? De sus malas intenciones provocan un mal y la gente sufre de ese mal. Pero en esta ocasión estaríamos hablando del mal amoral, cosa de que no hay intención detrás de este mal, simplemente es algo que sucede, ya sea por la naturaleza o por consecuencias de esta. Pero cuando surge este tipo de evento y estamos en medio del sufrimiento, es normal que surjan unos cuestionamientos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos cuestionarnos si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? O si Dios es todopoderoso, ¿por qué no detiene estos sucesos? Aunque hay respuesta para esto, tenemos respuesta. En estos momentos es difícil para las personas que lo sufren, es difícil poder aceptarlo o asimilar la respuesta. Sobre todo si el sufrimiento que se está experimentando es un sufrimiento extremo, como las personas que viven en Salinas, Puerto Rico, y todo el sur de nuestro país en este tiempo, donde han perdido propiedad, han perdido el ganado, han perdido la agricultura,
incluso han perdido familiares. Gracias a la intensa lluvia que se dio, a las inundaciones que se dieron, a los ríos que se salieron de su cauce, y todos esos derrumbes por causa de las inundaciones, que han provocado que muchas personas hoy no tengan hogar, o que si tienen hogar todavía, no tienen nada dentro del hogar porque lo perdieron todo, o perdieron algún ser amado. Al ser un mal amoral, no tiene intencionalidad, así que nadie quiso hacer daño, aunque estamos sufriendo. También podríamos hablar de cómo este huracán es un evento natural donde la naturaleza lo necesita para poder balancear y contrarrestar la atmósfera, sus cambios de temperatura atmosférica. Por lo tanto, un huracán es necesario para el planeta. Es parte de nuestro sistema, de cómo funciona nuestro planeta. Pero la explicación se queda corta para el que sufre. Nosotros como cristianos estamos llamados a estar listos para ofrecer una defensa de la esperanza que hay en nosotros. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y es importante que no solamente ofrezcamos la contestación racional que ciertamente está, sino que nosotros podamos, en el momento del dolor y el sufrimiento, podamos funcionar como los brazos de Dios para aquellas personas que están en medio de su sufrimiento. O sea que somos llamados a ser no solamente empáticos, identificando y pudiendo sentir lo que el otro siente, sino que también ser compasivos, cosa de que no solamente lo sentimos, sino que nos movemos a bendecir y a obrar a favor de aquellos que están sufriendo. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos que no solamente somos llamados a eso, sino que la Biblia establece que incluso el sufrimiento Dios lo utiliza para algo bueno. Y de ahí viene el nombre del tema de este episodio. El sufrimiento me hace bien, o el sufrimiento nos hace bien. Y es que en el Salmo 119, capítulo 119, versículo 71, dice lo siguiente: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Y este es un texto que en el momento del sufrimiento es difícil de recibir, pero es necesario, porque aquí el salmista entendió que cuando sufría es el momento oportuno de abrazar la palabra de Dios, de abrazar los decretos de Dios. Y ahí, cuando uno busca el decreto de Dios, uno busca el aliento, el consuelo para el alma que uno tanto necesita. En la palabra de Dios, el salmista reconocía que en la palabra de Dios, ahí él iba a conocer a este Dios que es bueno y es todopoderoso, y que al empaparse de la palabra de Dios, iba a poder estar apercibido a este Dios que se hace presente en medio de la dificultad. En Juan capítulo 6, cuando los discípulos se encontraban en la barca en medio de una tormenta, que vieron a Jesús y se asustaron pensando que era un fantasma que estaba allí. Estaban muy, muy aterrados, no solamente porque vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma, sino por la tormenta que les rodeaba y que les abrazaba casi, ¿verdad? Y cuando estaban tan y tan aterrados y tan sufridos por esta tormenta, dice la palabra en Juan capítulo 6 que Jesús les dijo y les calmó diciéndoles: no tengan miedo, yo estoy aquí. O sea que en medio del sufrimiento, Dios le dice a los suyos: yo estoy aquí, yo estoy contigo. No solamente eso, sino que en otro momento, también en el Evangelio según Juan, en el capítulo 16, versículo 33, Jesús alentó a los suyos diciéndoles: en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, pues yo he vencido al mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20, encontramos que Jesús dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces ahí podemos encontrar ese aliento que necesita nuestra alma. Por eso el salmista decía: el sufrimiento me hace bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos.
Cuando nosotros entendemos estas verdades bíblicas, podemos entender que el sufrimiento nos enseña a depender de Dios. Nosotros vemos nuestra incapacidad y entendemos que al único a quien podemos acudir en medio de ella es al que es capaz. O sea que el sufrimiento es el momento y el lugar oportuno para nosotros acercarnos a Dios, no alejarnos de Él, sino acercarnos a Él para descubrirle incluso más. Es por eso también que la Biblia enseña en Romanos 8:28 que todo obra para bien para aquellos a quienes aman al Señor, porque Dios va forjando la imagen de su Hijo Jesús en nosotros a medida que nosotros vamos dependiendo más de Él. Por eso es que vemos que Jesús dependía absolutamente del Padre, incluso cuando estaba siendo crucificado. Siempre dependió del Padre, y eso, cuando nosotros también lo hacemos, la imagen de Jesús está siendo forjada en nuestro carácter y vamos a estar creciendo en nuestra relación con Dios. Así que cuando ya estemos cansados de todos los sucesos que provocan sufrimiento en nuestras vidas, recordemos que eso no es evidencia de que Dios no existe o que Dios no está, sino que aprovechemos esta oportunidad para que podamos descubrir a Dios de manera más personal e íntima, al buscarle a Él en su palabra y en oración. Vamos a encontrar aliento para nuestro corazón, vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Y eso es lo que necesitamos en tiempos como este. Es ahí que podemos afirmar que en efecto sí, el sufrimiento nos puede hacer bien, si lo colocamos en las manos del que es capaz de sacarnos de ahí, el que es capaz de alentarnos, el que es capaz de acompañarnos. Y ese es Jesús. Espero que el episodio de hoy les haya sido de gran bendición. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes conseguir nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Puedes escribirnos y enviarnos tus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, tenemos nuestro podcast en las diversas plataformas de podcast. Estamos en YouTube, que te invitamos a que allí le des like y te suscribas para que te llegue todo el contenido nuevo cuando lo subimos. Y también tenemos nuestra tienda de mercancía en verdadyfestore.com. Te invitamos a que si estos episodios de Verdad y Fe te han sido de gran bendición, seas tú ayudándonos también a continuar nuestro ministerio con tu compra en nuestra tienda. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veremos en la próxima ocasión. Saludos.